son de color amarillo, anaranjado, hemos dicho rojo. Generalmente los amarillos están en las naranjas, anaranjado está en la zanahoria, el rojo está en el pimentón, bueno, amarillo también está en el mango, en la papaya, en la calabaza. Bueno, en un brócoli es verde, ¿no? Las espinacas, lechugas son color verde. ¿Ya? Bueno, hemos dicho que generalmente las plantas cumplen una función, dice que de alguna manera ayuda en el proceso fotosintético al transferir la energía de la luz solar. Sus propiedades son antioxidantes, que de alguna manera evita las enfermedades degenerativas como el cáncer. Entonces, su consumo es importante. Pero también aquí hemos dicho que beta-caroteno es una provitamina A, dice. No es vitamina A, es un poquito más antes que vitamina. Generalmente cuando nosotros consumimos, entonces se almacena en el hígado, dice, o en la grasa corporal, que a medida que el cuerpo necesita, entonces va saliendo la prueba vitamina A y se transforma en vitamina A, ¿no? Principalmente se convierte en vitamina A en la retina que nosotros tenemos. Ahí habíamos quedado, parece. ¿Alguien me puede confirmar eso? Sí, ¿Hola? sí, ingeniero. Entonces, hasta ahí hemos visto una ruta que era de los carbohidratos, ¿ya? Y eso era de los carbohidratos, habíamos dicho que era de los metabolitos primarios. De los metabolitos secundarios hay tres rutas, hemos dicho. La ruta isoprénica, con esto hemos terminado la ruta isoprénica. Entonces vamos a empezar con la ruta acetogénica. ¿Ya? Ruta acetogénica. Bueno, los compuestos que se forman siguiendo esta ruta se forman a partir del ácido acético, ¿no? Pero el ácido acético, ya hemos mencionado, como tal, ácido acético como tal, no es reactivo, hemos dicho, en las diferentes células del vegetal. Esto para que sea activo, primero tiene que unirse con un cofactor, que en este caso coenzima A, que está en forma de sulfuro, y se forma el acetilcoenzima, ¿no? Y que el agua que sale. ¿Ya? Entonces, aquí, entonces, por ejemplo, yo tengo la unión de dos grupos acetilos, acetilcoenzima, acetilcoenzima. En otras palabras, siguiendo esta ruta, en realidad, como el caso de la ruta del isopreno, en realidad se formaba a partir del isopreno, ¿no? Los compuestos químicos que se formaban eran el isopreno, una de sus características, que tenía 5 átomos de carbono, ¿ya? Y entonces los compuestos que se forman generalmente son múltiplos de 5, ¿no? Están los monoterpenos, esquiterpenos, biterpenos, sexterpenos, triterpenos, tetraterpenos, a excepción de unos cuantos, como el caso de los esteroles, que tiene 27, y de algunos que son de los heterócidos, que tiene 23 o 24 átomos de carbono. A excepción, pero en la mayoría de los casos eran múltiplos de 5, porque era una condensación de unidades de isopreno, los compuestos químicos que se forman. Mientras que en este caso, los compuestos químicos que se forman es por la condensación de varias unidades de acetilcoenzima A. Por eso en este caso, un acetilcoenzima A más otro acetilcoenzima A se forman el disétil, que significa que es disétil, significa. No se olviden que de las características de acetil tiene 2 carbonos y un grupo cetónico, si quieren decir, ¿no? Entonces, cuando se juntan los dos, entonces va a tener 4 átomos. Si son 2, entonces tiene 4 átomos de carbono, el disétil, y tiene los 2 grupos cetónicos, ¿no? Y por supuesto, aquí el cofactor coenzima en forma de sulfuro sal. Entonces, los compuestos químicos que son múltiplos de 2. ¿Ya?
Entonces, si ese dicétido que tenía 4 átomos de gas se junta con otro grupo acetilo, forman los tricétidos. Eso significa que tiene 3 átomos de carbono. Si ese tricétido, aún así se forma un grupo acetilo más, entonces se llaman los tetracétidos, que significa 8 átomos de carbono. Así nomás, juntarse, ¿no? Va aumentando de 2 en 2. Claro, por supuesto, en este caso, si me dice tetracétido, significa que tiene 4 grupos cetónicos, ¿no? Porque en cada grupo acetilo hay un grupo cetónico. Y como se están juntando hoy a 4, entonces sí, así no hay 4. Y así sucesivamente. Entonces, por la condensación de varias unidades de acetilos, eso puede seguir formando tetracétido, pentacétido, octacétido, nonacétido, etcétera, etcétera. Si depende, puede seguir formando. Y se puede obtener los que nosotros llamamos los policétidos. Policétidos significa que están constituidos de varios grupos de acetilcoenzima. A eso lo llamamos condensación, ¿no? De grupos acetilos. Entonces, una forma de abreviar. Entonces, si ustedes se fijan ahí, entonces estoy escribiendo, aquí estoy poniendo, yo tengo un grupo acetilo de cabeza y al otro lado está unido, pero entre paréntesis estoy poniendo N. Eso significa... Ya entonces al medio entonces lo estoy poniendo con N. Eso significa al medio puede haber N cantidad de grupos acetilos. ¿Ya? En este caso igual, como el anterior caso de los isoprenos, quizás no es necesario así escribir la fórmula así en forma desarrollada con detalle. Entonces hay una forma también de abreviar. Y la forma que yo puedo abreviar eso, entonces sería así. Entonces aquí, por ejemplo, entonces es un policétido, que es lo mismo que el anterior en forma desarrollada, por si acaso, ¿no? Entonces, eso vamos a escribir ahorita, de aquí adelante vamos a escribir más o menos de esta manera. Ya no vamos a escribir cada carbono y sus hidrógenos, sino directamente así. Entonces, en cada esquina hay un átomo de carbono con sus 2 hidrógenos. En cada esquinita aquí hay un carbono con sus 2 hidrógenos. Aquí hay otro carbono con sus 2 hidrógenos. Por supuesto, aquí es lo mismo que escribí carbono, que está unido a través de 2 enlaces a oxígeno, ¿no? Así. Ya, entonces de aquí adelante vamos a representar de esa manera, para no estar escribiendo en forma detallada. Entonces, a partir de los policétidos, uno de los compuestos químicos que se forman son los ácidos grasos. ¿Ya? Este es un ácido graso. Mejor dicho, esto es un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso significa que es un octacétido. ¿Ya? Es un octacétido porque si usted cuenta los grupos cetónicos hay 8. Como hay 8, entonces como son múltiplos de 2, significa 16 átomos de carbono. Entonces es un octacétido. Ya lo hemos visto cómo se forman los octacétidos. Solamente a partir del acetilcoenzima se van uniéndose, ¿no? Uno tras el otro, hasta que se juntan 9 acetilcoenzimas y se transforma en octacétido. Ya, una de las primeras reacciones que sufre un octacétido, en realidad los policétidos son compuestos intermediarios, no son compuestos productos
o compuestos finales, por si acaso. Son productos intermediarios que a partir de eso recién van formándose los compuestos químicos que nosotros conocemos, porque generalmente se obtiene a partir de las plantas. Y entonces, este compuesto químico o este cofactor NADPH, nosotros ya sabemos para qué sirve, ¿no? En realidad esto sirve, hemos dicho, para hidrogenación y deshidrogenación. Entonces, en otras palabras, este cofactor lo que hace es introducir hidrógenos a la molécula. En este caso, al octaceto. Entonces, aquí es como si hubiera entrado 8 moléculas. Aquí 8 moléculas de Na y salen 8 también de Na, por si acaso este es fosfato positivo, ¿no? Por si acaso, así es. Entonces entran, o sea, significa entran 8 para dejar 8 hidrógenos, ¿ya? Y salen 8 de esa misma molécula, pero sin hidrógeno. ¿Y dónde lo han dejado? Lo han dejado, han reducido los oxígenos, que el grupo cetónicos lo transformaron en alcoholes. ¿Ya? En este caso, todos los grupos cetónicos se han vuelto alcohol, oxidrilos, si quieren decir alcoholes. Nada más. Ese es el primer paso. ¿Ya? Y aquí otra vez hay una reducción y deshidratación. Significa va saliendo agua. Por si acaso aquí yo tengo oxígeno. Y de aquí, en esta esquina, como hay 2 hidrógenos, por decir así. De ahí va a salir un hidrógeno. Y se va a juntar con el oxígeno y va a salir agua. Por eso esto lo estamos haciendo así en forma general. No estamos haciendo el detalle, el mecanismo, cómo lo hace. Entonces, después de que los policetos se han reducido, todos los grupos cetónicos se han vuelto alcoholes, aún así esto se reduce aún más y aparte de eso se hidrata, se deshidrata. Bueno, así se ha deshidratado, ¿no? Luego vuelvo a repetir. Cada uno de los oxidrilos han salido en forma de agua. ¿Ya? Y se transforma en esto. Y salen las 8 moléculas de agua que habíamos mencionado. ¿Ya? Una vez, en otras palabras, esto es una cadena, es un hidrocarburo que está constituido de carbono e hidrógeno. Es un hidrocarburo saturado. No tiene ningún doble enlace, no tiene nada. Pero esto es si quieren, 18 átomos de carbono, pero está unido a este cofactor coenzima A. No, está unido a él. Eso significa que tiene actividad. Entonces está unido a eso. Esto solamente tiene carbono 10. ¿Cuántos carbonos tiene? Hemos dicho que tiene 16 átomos de carbono. Pero sí está unido a ese cofactor coenzima A que está en forma de sulfuro. Una vez cuando pasa eso, entonces viene otro. Todo eso por si acaso siempre gracias a algunos tipos de enzimas. Hay una oxidación donde estaba el cofactor coenzima A. ¿Ya? Esa es la cadena nomás abierta. Y entra el grupo ácido. Ácido entra. Y esto es un ácido graso. Esto es recién ácido graso, por si acaso. Entonces lo que hemos visto es que a partir del policétidos, cómo se forman los ácidos grasos. Ahora, estos ácidos grasos, quizá vamos a ir adelantando un poco. Toda esa parte, y si ustedes se fijan,
¿De qué está constituida toda esa parte? ¿Alguien me puede decir? Carbono e hidrógeno. Está constituido solamente de carbono e hidrógeno. ¿Esto qué significa? Si está constituido de carbono e hidrógeno, esa parte es hidrocarburo. Si es hidrocarburo, esto es la parte apolar. Apolar. Como en la cabecita yo tengo 2 oxígenos, si ustedes quieren ver, esta parte es apolar. Y esta partecita donde están los oxígenos, hemos dicho, la polaridad generalmente siempre da la presencia de los oxígenos. ¿No? Entonces, esta es la parte polar. Así es la parte polar. ¿No? Entonces, nosotros, si este es un ácido graso, ya, esto es un ácido graso, cuando hacemos reaccionar con hidróxido de sodio, se forma una sal. Voy a borrar eso. Ese ya entienden, pero no, que los ácidos grasos tienen una parte apolar y otra parte polar, eso ya saben. Y generalmente cuando esto reacciona con hidróxido de sodio, entonces esta partecita, esa colita, forma una sal. Así. ¿Ya? A esto lo llamamos nosotros proceso de saponificación, ¿no? Cuando yo tengo una grasa animal, ácido graso animal, nosotros generalmente para hacer los jabones lo hacemos reaccionar con hidróxido de sodio, que es el proceso de saponificación. Lo único que hace entonces en este caso con hidróxido de sodio, este ácido se transforma en una sal que de alguna manera se neutraliza. Pero sigue siendo esto parte polar. Y la otra parte es apolar. Ahora ya lo han, más antes ya había explicado ya. Estos son jabones o tienen propiedades de detergente. Entonces, esto estructura, ¿por qué puedo considerar que son jabones? ¿O por qué le puedo decir que son detergentes? ¿Alguien me puede decir? Hablamos por si acaso ya de saponinas. Las saponinas también son detergentes. Ya, pero las saponinas es otra estructura. Mientras que estos son los jabones comunes que nosotros generalmente utilizamos en la casa. Están hechos a partir de la grasa animal, haciendo un proceso de saponificación, haciendo que hidróxido de sodio, formamos sales de sodio, de ácidos grasos, pero igual tienen propiedades de detergente. Ahora yo les pregunto, ¿por qué tienen propiedades de detergente? Aquí ya le he dicho. Solamente quiero saber si me han entendido, han tratado de sintetizar. Porque tiene una parte polar y apolar. Es igual que en las saponinas. Por eso todos los detergentes, hemos dicho, la suciedad no es otra cosa que la impregnación, hemos dicho, con cualquier sustancia, ya sea en la ropa o en la superficie de alguna parte. Eso es la suciedad, es que están impregnados.
de suciedad que lo llamamos, ¿no? Pero la suciedad son compuestos químicos también. Y limpiar no es otra cosa que disolver, disolver esos compuestos químicos que están impregnados como suciedad. ¿Ya? Entonces, y esos compuestos químicos que podrían estar impregnados pueden estar constituidos de compuestos polares o pueden ser constituidos apolares. Por eso es que hay mucha suciedad. Si lo lavo con agua nomás no sale. Y si lo lavo con gasolina nada más tampoco todo sale. Entonces yo necesito una sustancia química que disuelva ambos. Por eso entonces estas sustancias químicas tienen esas dos estructuras, apolar y polar, de manera que la suciedad que está constituida de compuestos polares y apolares, entonces lo disuelve todo. Entonces de esa manera nosotros decimos que se ha lavado o está limpio. Eso no es otra cosa que, vuelvo a repetir, es disolver esas sustancias químicas. Entonces, químicamente, ¿cuál sería la diferencia entre los saponinas que son considerados jabones y jabones o detergentes y que también entre los jabones comunes que nosotros estamos viendo? Químicamente, ¿cuál es la diferencia? ¿O son iguales? Bueno, de las saponinas ya hemos explicado qué son las saponinas. Bueno, eso puede entrar al examen, la pregunta. Ya, entonces esos son los ácidos grasos. En este caso, tiene 16 átomos de carbono que están formados es un octacétido, que por supuesto ha sufrido una reacción de reducción y finalmente una oxidación en la cabecita. Y ahí específicamente este compuesto químico se llama ácido palmítico. ¿Ya? Eso, su nombre específico es ácido palmítico. Hay diferentes tipos, ¿no? Dependiendo de los compuestos químicos. Aquí, por ejemplo, entonces, ahí tenemos ácido mirístico, que tiene solamente, es la misma, solamente que en este caso este es heptacético, porque está constituido de 7, ¿ya? Por lo tanto, tiene 14 carbonos. Por eso ese es un heptacético, ¿ya? Depende también de los números átomos de carbono. Después tenemos el ácido esteárico. Estos son ácidos grasos que hay en las plantas, por si acaso no estoy hablando de animales. Ese es el ácido esteárico. Esto sería un nonacétido, porque no se olviden que está formado de 18 átomos de carbono. Nonacétido significa 18, el otro 14. Y el anterior que hemos visto tenía 16 átomos de carbono. Todos son iguales, lo que está cambiando solamente el número de átomos de carbono. De ahí tenemos ácido oleico. Esto es lo mismo, sino la cuestión, la cabecita del grupo ácido está al lado izquierdo, al otro está escrito al lado derecho, más es lo mismo. Pero es lo mismo. Pero la única diferencia de los anteriores, por ejemplo, del ácido esteárico que tiene 18, esto también tiene 18. Lo único que tiene es que tiene un doble enlace. Y eso, generalmente, estos dobles enlaces pueden cambiar de ubicación. Pueden estar en un lugar, en otro lugar, etcétera, etcétera. O puede haber dos dobles enlaces o 3 dobles enlaces. Y eso da origen a diferentes tipos de ácidos grasos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, esto sería un ácido graso insaturado. Saturado es cuando no tiene ningún doble enlace. Insaturado cuando tiene dobles enlaces. Y aquí tenemos esto me indica, ¿no? Ácido oleico, aquí que el doble enlace está en carbono 9, eso es lo que significa. De ahí tenemos ácido linoleico.
En este caso, si usted se fija, entonces tiene ya dos dobles enlaces. Ya dos dobles enlaces. Entonces, la diferencia estaba entre los tres, si estoy comparando, tienen los tres la misma cantidad de átomos de carbono. La primera no tiene ningún doble enlace, la segunda tiene un doble enlace, la tercera tiene dos dobles enlaces. Y eso da lugar a diferentes nombres. Y generalmente esto, el ácido linoleico, ¿dónde puedo encontrar? Tiene doble enlace. A estos ácidos grasos también se llaman ácidos grasos esenciales, más conocidos como omega 6, que siempre a veces a nosotros nos indican, no hay que comer ácidos grasos livianos, no sé, el colesterol omega 6. ¿Y dónde encuentro? Generalmente en el lino, en la linaza, en la oliva y en las nueces, que en realidad son considerados entre los ácidos grasos los buenos. ¿Ya? Los malos, o sea, los insaturados son los buenos. Los saturados son los malos. ¿Ya? En otras palabras, los saturados generalmente se encuentran en estado sólido, la manteca. Los insaturados generalmente constituyen los aceites. ¿No? Entonces, sabe bien, si es sólido, usted sabe bien que cuando uno come, entonces, con ácidos grasos saturados, que generalmente provienen de los animales, mientras que los ácidos grasos insaturados generalmente provienen de las plantas. Entonces, generalmente son sólidos. Entonces, esos ácidos grasos, cuando entra la sangre, entonces, con eso, como son sólidos, pues poco a poquito se va taponando, ¿no? Diferentes arterias o venas que por donde circula la sangre. Mientras que en este caso, como son líquidos, no hay nada por qué taponearse. De ahí tenemos ácido alfa-linolénico. Esto, si ustedes lo ven, ya, tiene 3 dobles enlaces. Mientras más dobles enlaces son, es más líquido. Y esto es muy importante, este ácido linolénico. ¿Ya? Y generalmente, ¿dónde encuentro? Esto se llama también omega 3. ¿Ya? Porque a veces hay alimentos suplementarios que tienen omega 3. Y generalmente, ¿dónde la encuentro? En chía, porque por eso siempre dicen, no, chía es bueno, dicen, ¿no? Pero ¿por qué es bueno? Es porque tiene omega 3. ¿Y qué es omega 3? Es un ácido graso, si quieren así, insaturado. ¿Ya? Y también se dice que está en el pescado. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia de los ácidos grasos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Hay algunos aceites que dicen que supuestamente tienen omega 3. Entonces, Sí. ¿también tendría aceite de chía? ¿Esos aceites de girasol? No, o sea, no necesariamente, ¿no? O sea, si yo digo que unos alimentos tienen omega 3, entonces puede ser que hay otros productos, otras plantas también pueden producir este tipo de compuestos. No necesariamente tienen que tener chía, pero que es chía, pero tiene omega 3, o ese tipo de ácido graso. Si hay otros alimentos, puede ser que tenga chía o también podría producir que es otro tipo de planta, ¿no? Pero sí, nosotros tenemos que pensar que tiene ácidos grasos insaturados. ¿Ya? Aquí estamos hablando un pequeño resumen de todo lo que estamos viendo. Los ácidos grasos más comunes, o sea, de todo lo que nosotros podemos ver, son de 14, 16 y 18 átomos de carbono. Eso es lo que más hay en la naturaleza. Estos 3 tipos de ácidos grasos, y contamos
el número de átomos de carbono. Aquí se clasifica en saturados e insaturados. Saturados, ya lo hemos dicho, que no tienen ningún doble enlace. Y los insaturados son los que pueden tener desde un doble enlace hasta donde se conoce, ahí hasta 3 dobles enlaces. En los ejemplos que estamos viendo. Los ácidos grasos saturados se encuentran en alimentos de origen animal. Eso es lo que habíamos dicho. Generalmente la grasa animal generalmente están constituidos de ácidos grasos saturados, como en los casos de las carnes, de las mantecas, de las mantequillas, queso, embutidos, aceite de palma y de coco. Aunque entran algunos todavía de las plantas también. Por eso a veces a nosotros nos dicen que no hay que comer mucha carne. No es por la carne, sino por la grasa que tiene. Porque la carne son proteínas y requieren nuestro organismo. Pero nosotros si comemos carne pura, no tiene por qué subir ácidos grasos. La carne en realidad produce el ácido úrico. Y el ácido úrico ya, usted sabe muy bien que en las diferentes articulaciones de nuestro organismo. Entonces, cuando comemos carne, generalmente la carne es más rica porque tiene grasa. ¿No? Cuando tiene grasa y no tiene grasa es medio desabrido, ¿no? Siempre comemos grasita. ¿Ya? O mantequilla, que nosotros siempre comemos, acostumbramos a comer con pan. O queso, ¿quién no come? ¿Ya? Después los ácidos grasos insaturados se encuentran en el pescado. Hemos dicho el aceite de oliva, en la soya, girasol, maíz, germen de trigo, aguacate, que es la palta. ¿Ya? Entonces ahí es donde se encuentran los ácidos grasos insaturados. Por eso siempre es recomendable consumir ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos esenciales son aquellos que no pueden ser sintetizados por el organismo humano. ¿Ya? Generalmente no todos los ácidos grasos produce el organismo, sino necesitamos obligatoriamente consumir, como el caso de alfa-linolénico, que es el omega 3 que hemos mencionado, y el ácido linolénico, que es el omega 6. Entonces siempre hay que consumir como alimento suplementario esos dos tipos de ácidos grasos. Los aceites esenciales son importantes, dice, componentes estructurales de las membranas celulares. ¿Ya? No solamente porque se trancan, digamos, en las venas, sino forman parte de la estructura celular, que afecta a la rigidez, a la fluidez. Fluidez, no rigidez. Fluidez significa que fácilmente puede circular, etc. En la flexibilidad, ¿ya? Permeabilidad y actividad de las enzimas ligadas a las membranas. Entonces es muy importante el consumo de estos tipos de ácidos grasos. Los ácidos grasos son fuente de energía necesaria en todas las actividades celulares. Cuando no hay glucosa o falta la insulina. Entonces, generalmente hemos dicho, ¿no?, de que la glucosa es una fuente de energía para nuestro organismo. Ahora, y si no come uno, ¿ya? Si uno no come, así no se alimenta a base de carbohidratos, entonces generalmente empezamos a enflaquecer. Eso significa que la persona tiene que seguir moviéndose, necesita energía, entonces la energía ya no sale de la glucosa, sino ya sale de la grasa. Por eso uno empieza a enflaquecer, ¿no? Los ácidos grasos son precursores de las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos, que intervienen en la regulación y control, respuesta inflamatoria, regula la temperatura corporal, coagulación sanguínea, etcétera, etcétera. Entonces, los ácidos grasos cumplen muchas funciones. Por eso es muy importante comer, pero siempre hay que tratar de comer los ácidos grasos insaturados. Porque los ácidos grasos saturados no van a cumplir esas funciones que aquí vemos como fluidez.
Por ejemplo, si la sangre tiene que ser fluida, tiene que ser bien fluido, que tiene que ser fluido, entonces, ¿qué va a hacer? Entonces lo va a trancar. No va a presentar flexibilidad porque lo va a endurar, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante entonces el consumo de los ácidos grasos insaturados, que principalmente está en los vegetales. Los saturados están en los animales. Los ácidos grasos son parte de los tejidos también, de los lípidos. En realidad, los lípidos nosotros llamamos ya a todo lo que son aceites y grasas. Eso es lo que hemos visto, ácidos grasos son componentes, por si acaso. Son componentes de los lípidos. Entonces, esto es un... ¿Ustedes identifican qué compuesto químico puede ser esto? Con lo que hemos visto ya anteriormente. O nada. Es por si acaso es un... ¿Un gliceraldehído? Sí, pero es un monosacárido. Es un monosacárido. Porque no se olviden, los monosacáridos principalmente están constituidos, hemos dicho, de carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero los que más abundan, hemos dicho, son aquellos que tienen 5 y 6 átomos de carbono. Pero hay monosacáridos, hemos dicho, desde que tienen 3 átomos de carbono, y esto es uno de esos. Esto es un gliceraldehído. Es un monosacárido. ¿Ya? Gliceraldehído. Entonces, esto, si ustedes se fijan, esto se puede reducir. Reducirse, ¿a qué me refiero en reducir? Solamente este grupo aldehído se transforma en alcohol. Como tiene 3 átomos de carbono, entonces cada átomo de carbono está unido a un oxidrilo. A un oxidrilo, nada más es la única. O sea, hay una reacción de reducción. Y a eso es lo que le llamamos el glicerol. Esto es un alcohol. Esto es un aldehído, porque tiene el grupo aldehído. Entonces, no se olviden que nosotros tenemos los ácidos grasos. Ya lo hemos visto, las características. Generalmente los ácidos grasos están constituidos, hemos dicho, una parte que es hidrocarburo y la otra parte es ácido. Eso es ácido graso. Entonces, los ácidos grasos entran a cada uno de esos oxídios, formando enlaces estériles. Entran ahí un ácido graso, aquí puede entrar otro ácido graso, y aquí entra otro ácido graso. ¿Ya? Entonces, como tiene 3 oxidrilos, a cada oxidrilo puede entrar un ácido graso, formando enlaces estériles. Y de eso se llaman los triglicéridos, porque entraron 3 ácidos grasos. Entonces, esos son los triglicéridos. Entonces, aquí si ustedes se fijan, aquí ha entrado un ácido graso con enlace éster. A este lado ha entrado otro con otro enlace éster. Y al otro lado entra otro con enlace éster. Y a eso lo llamamos triglicéridos. En este caso, R, ¿qué representa? Puede representar, si quieren así, un ácido graso. En este caso está representando uno que tenga aquí 14, uno 15, debe ser 16 átomos de carbono. Pero vamos a ver otra estructura. Entonces, más o menos es algo así.
Esto es un triglicérido. A pesar de que, si ustedes se dan cuenta, esto es el triglicérido. Entonces, esto en realidad tenía que estar, tenía que estar orientado hacia el otro lado. Aquí tenía que estar. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan, entonces esto es un triglicérido. Si ustedes se fijan, hay aquí, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carbonos. ¿Ya? Igual, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carbonos. Aquí esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 átomos de carbono. Entonces tiene uno de 16, tiene dos de 18. Tiene uno, un ácido graso saturado, tiene uno que tiene un doble enlace y el otro tiene 3 dobles enlaces. ¿Ya? Entonces esto es un triglicérido. Y los triglicéridos generalmente pueden estar en estado sólido, en estado líquido. Generalmente cuando si este triglicérido está constituido de ácidos grasos insaturados, generalmente son aceites. Si está constituido de ácidos grasos saturados, entonces son grasas que nosotros conocemos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia, digamos, químicamente, un aceite y una grasa? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien que lo ha entendido o no lo ha entendido nada? Los dobles enlaces, doctor. ¿Ah? Los Yo dobles te puedo enlaces. definir, yo te puedo pedir una definición. Químicamente, ¿cómo defines usted una grasa? ¿Y cómo defines un aceite? Eso es lo que eso es lo que pregunto. Y en el examen puedo preguntar eso. ¿Cuál es la diferencia? Que las moléculas tienen que tener, son compuestos saturados. Con eso yo no Claro. contesto. Con eso no contesto nada. Si me pones eso, yo te pongo cero. ¿De qué compuesto estamos hablando? Porque hay tantos compuestos que hemos visto. Hay otros compuestos que también pueden ser insaturados. Entonces, la respuesta correcta son triglicéridos cuyos ácidos grasos son insaturados para que sea aceite. Son triglicéridos que están constituidos, si quieren así, de ácidos grasos insaturados. Y las grasas son triglicéridos que están constituidos de ácidos grasos saturados. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctor, y en este caso, este triglicérido, ¿qué sería? ¿Un aceite o una grasa? No, por los dos que tienen, qué sé yo, por los dos ácidos grasos que son insaturados, entonces esto tiende más a líquido que a sólido. Tiene ácidos grasos insaturados. ¿Ya? Es que Doctor, ¿podrías repetirlo, por favor? tampoco podemos decir que, digamos, que solamente va a ser siempre con dobles enlaces nomás, sin dobles enlaces. Siempre hay mezclas. ¿Ya? ¿Qué decía? Le decía si podría repetirle la diferencia, por favor. Uy, ya me cansé, pues. Claro, ya lo repetí, pues. Pero ahí está ahí escrito. Una vez más, doctor.
Pero ¿qué dice? A ver, ¿cómo lees esto? A ver. ¿Esto qué es? Es que no, tampoco ustedes van a tener que se los diga todo. Son triglicéridos. Un aceite entonces son triglicéridos que están constituidos de ácidos grasos insaturados. Eso es aceite. Grasa son triglicéridos que están constituidos de ácidos grasos saturados. Ahora, ¿cuál es la diferencia? No se olviden, hemos dicho que son aceites, pero no se olviden que hemos visto aceites más adelante. ¿Alguien se acuerda de qué aceites estamos hablando? ¿Ya pues? Nadie no sabe. ¿Y cómo se sacan buenas notas? Parece que y ya no va a tomar examen de las diapositivas, nada, puro lo que van a entender. Porque ya los exámenes hay mucha copiadera, es cuaderno abierto, ¿no? Y voy a tratar que no salga ni uno de diapositivas, sino de lo que han entendido. Hemos visto aceites más adelante. ¿Se acuerdan de qué aceite hemos hablado más antes? Ya pues ninguno no sabe cuántas personas son. A ver. Aceites Ahorita. esenciales. Aceites esenciales. O también lo llamamos aceites volátiles. Eso es lo que hemos dicho. ¿Sí o no? A ver. Químicamente, ¿cuál es la diferencia entre estos se llaman aceites fijos, por si acaso. Y los otros se llaman aceites volátiles. ¿Ya? Estos aceites son lo que nosotros encontramos de aceite de girasol, de soya, todo eso. Los otros son aceites esenciales. Estos aceites no son olorosos. Los otros sí son olorosos. Pero químicamente, ¿cuál es la diferencia? Los aceites fijos, ¿de qué están constituidos? ¿O qué son? Ya lo hemos definido. No sé, no creo que vuelva a repetir. Triglicéridos. Y los aceites volátiles o los aceites esenciales, ¿de qué están constituidos? ¿Ah? Me parece que la Ácidos mayor... grasos insaturados. Estás adivinando. Están estudiando para farmacéuticos, no para divinos. Los aceites esenciales, ¿de qué están constituidos? Ahí voy a preguntar de la lista. A ver, Cava, Félix. De esencias de las No, plantas. los aceites esenciales, ¿de qué compuestos químicos están formados? ¿Nada? Y este está conformado por lo que son los aldehídos y las acetonas, como los éteres y ésteres, No, los no, aceites no. esenciales. Por compuesto. Y compuestos naturales, todos son naturales. Así que no me digas compuestos naturales. Aparte de eso, ya hemos avanzado. No te inventes. Por compuestos terpenos. Los monoterpenos y los sesquiterpenos. Sí, eso ya hemos avanzado en la anterior clase. Y eso hemos explicado también por qué son volátiles. Y ese examen puede preguntar. Porque los aceites esenciales son volátiles y los aceites fijos no son volátiles. Ahora, ¿me pueden explicar por qué son volátiles? A ver, voy a pillar uno que esté durmiendo. A ver, Condor y Marlene. ¿Estás ahí? Sí, doctor. ¿Ah? Sí, doctor. Ya.
¿Por qué crees que los aceites esenciales son volátiles? La anterior clase no pasé clase. Claro, qué bonita, ¿no? Claro, en el examen yo hubiera puesto 100 ya. Era Espinosa, Maribel. Espinosa. Sí. Sí, dice, no te hagas del viernes. Pues. ¿Por qué crees que los aceites esenciales son volátiles? ¿Y dónde? Cuando pasan clase, la verdad, yo siempre digo, ¿no? De que uno aquí se mata explicando, y el resto está durmiendo, pues está haciendo otra cosa. Doctores, ¿por qué Eso se hemos dicho. evaporan? A temperatura ¿Y por qué se evaporan? Se supone que si esté diciendo Tienen más porque oxígeno, son volátiles, no va a temperatura decir porque se ambiente evaporan. cetonas. Están formados por anillos Por el- aromáticos. No, en ningún momento hemos visto anillos aromáticos. Porque son de peso molecular bajo. Eso, porque hemos dicho son estructuras chiquititas, su peso molecular son pequeñitos, por eso son volátiles. Mientras que en este caso, estos son pesados. Su estructura molecular es grande, tiene un montón de átomos de carbono. ¿Sí o no? A ver. Porque los sesquiterpenos, ¿cuántos átomos? Mejor dicho, los monoterpenos, ¿cuántos carbonos tienen? Solamente tiene 10. Y los sesquiterpenos tienen 15. Mientras que aquí, en un ácido graso nomás hay 18. ¿Ya? Entonces, generalmente los ácidos grasos, generalmente pasan a estado gaseoso a 360, 300 grados centígrados. Generalmente, ¿por qué el aceite utilizado, por ejemplo, para fritar? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿El aceite esencial? No he preguntado eso, y lo que estoy preguntando, yo he dicho, ¿por qué el aceite de soya utilizamos nosotros para freír? Para freír papa frita, pollo frito, no sé, todo lo que ustedes quieren. Porque no es un aceite volátil. ¿Ah? Porque no es un aceite volátil, es un aceite fijo. No es aceite volátil, porque si yo utilizo agua, por decir, para fritar, entonces se evapora el agua a 100 grados centígrados y ya se evaporó, se secó ya. Es que el aceite no se seca, no se evapora a altas temperaturas. Bueno, mejor continuaremos. Bueno, las grasas generalmente ya hemos distinguido que es una grasa y hemos hablado que es un aceite, por si acaso. Y hemos definido químicamente. Ya físicamente hemos dicho uno es sólido y otro es. En realidad es semisólido, no es sólido tampoco, es semisólido y líquido. Generalmente en nuestro organismo donde encontramos la grasa. La grasa se encuentra en forma natural en la sangre. En realidad, en la sangre que produce el hígado. En otras palabras, el hígado produce la grasa. Alimentos con alto contenido calorífico que no se utiliza se transforma en triglicéridos. Eso es lo que habíamos mencionado. De que cuando yo como mucho carbohidrato, que hemos dicho que es pan, arroz, fideo, que son almidones, y los almidones están constituidos de unidades de glucosa, ¿dicho? Si he comido muchos almidones, entonces generalmente el organismo hidroliza mucho, lo transforma en glucosa. Y esa glucosa, hemos dicho, es como una gasolina para nuestro organismo. Y si no consumes esa gasolina, entonces el organismo automáticamente le transforma en triglicéridos, que es parte de las grasas, no se olviden. Entonces, las grasas saturadas son sólidos y las insaturadas es líquido, que eso ya lo hemos mencionado. Los triglicéridos, al igual que los ácidos grasos, son fuentes de energía para el cuerpo.
¿Ya? Entonces son parte de la energía, ya hemos dicho hace rato, ¿ya? Si las personas no, generalmente las grasas están acumuladas, ¿no? Cuando uno no hace ejercicio, no hace actividad física. Pero cuando llega un momento en el cual no se alimenta, porque los órganos siguen estando energía. Entonces, a veces si uno no consume azúcares, por lo tanto, entonces la energía va saliendo de los triglicéridos, de la grasa. Alto contenido de triglicéridos en la sangre contribuye al endurecimiento y engrosamiento de las paredes o las arterias. Ya se vuelven duras. Ya, y en el momento ya lo taponea. Y eso es lo que se llama arteriosclerosis. Lo que puede ocasionar, dice, de sufrir accidentes cerebrovasculares, ataque cardíaco, inflamación aguda de las páncreas, etcétera, etcétera. En este caso, entonces, si tiene mucha grasa, entonces, a lo menos en las arterias, que las venitas son muy delgaditas, entonces se pueden taponar con la grasa. En el momento que se taponea la grasa, las arterias, y eso se taponea en el cerebro, entonces es un accidente cerebrovascular. Y si pasa en el corazón, entonces es un ataque cardíaco. Entonces, esos son los ácidos grasos. ¿Alguna pregunta? Es que ustedes no, de los anteriores clases que yo explico, no se acuerdan nada, así que no hacen ninguna relación con la anterior. Entonces, eso significa, ¿no? Por comer mucha hamburguesita, pollito, todas cuestiones. Bueno, eso es lo que significa cuando las venas están limpios, que no tiene grasa, entonces la sangre circula libremente. Entonces, a medida que uno va comiendo y la grasa se va acumulando en la vena, entonces se van taponeándose poco a poco. Y puede llegar un momento en el cual se taponea. Y cuando se taponea, entonces ahí es donde existe el accidente cerebral que nosotros llamamos. No hay circulación de la sangre. En el momento que no circula la sangre, muchas células del cerebro mueren. Porque no se olviden, todas las células viven con el oxígeno que transporta con el oxígeno que transporta la sangre. En el momento que no llega la sangre a la célula, muere. Entonces ahí aparecen los, qué sé yo, tiene un derrame cerebral. Bueno, esto es, digamos, es lo mismo que otra forma de ver solamente. Entonces, cómo se va taponando poco a poco las venas con la grasa. Entonces, cada vez el espacio de circulación de la sangre cada vez se hace más pequeño. Eso sería, doctor, una arteriosclerosis, ¿no? Sí. Entonces, para que no haya mucha grasa, consumir grasa, entonces hay que comer verduras. O si vas a comer carbohidratos, haga ejercicio, no come exceso. Pero la actividad física siempre es importante para cualquier persona. De esa manera usted lo tiene, aparte de evitar que se acumule grasa en el organismo. Aparte de eso, siempre todos los músculos se mantienen flexibles. Cuando uno no hace ninguna actividad física, uno se vuelve duro. Por eso cuando hace un pequeño ejercicio, macurca por aquí, macurca por allá. Pero para evitar eso, entonces hay que tratar de consumir, ya hemos dicho, verduras. Y no consumir mucho la comida chatarra que nosotros generalmente consumimos, que diariamente nosotros consumimos porque es más rico, ¿no? Siempre lo malo es más rico. Esa es la cosa. ¿Ya? Esos eran los ácidos grasos. ¿Ya? Otro grupo de compuestos químicos que se forman siguiendo la ruta acetogénica son las antraquinonas. Nuevamente es un octacético. Ya es un octacético que tiene 8 grupos acetilos. En este caso pareciera que no sé qué ha pasado, pero solamente lo que se ha hecho esto se ha doblado, ¿no? Entonces de este extremo
se ha estirado, se ha doblado esto. Eso está doblado. Si ustedes se fijan, es lo mismo. ¿Ya? Una vez cuando se dobla, entonces entra otra vez el NADPH, siempre entra a reducir o entra a dejar hidrógeno. Y a veces esos hidrógenos generalmente entran, hay una reacción de reducción, que algunos grupos cetónicos lo transforman en alcoholes. Ya lo transforman en alcoholes. Como en la anterior que hemos visto. Ya, en los alcoholes. Dependiendo de la cantidad de los NADPH que van entrando, entonces, y dependiendo de la enzima, entonces, ahí en ciertos átomos de carbono se reduce, porque si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, los átomos de carbono no se reducen. Eso mucho depende de las enzimas, por si acaso. Una vez ya cuando se ha doblado y se ha reducido, entonces existe una reacción de deshidratación y ciclización. O sea, sale agua y forma anillos. Por ejemplo, en este caso, este oxidilo puede salir. Y no se olviden que en esta esquina hay 2 hidrógenos. ¿No? En el momento que esto sale, y de aquí sale un hidrógeno, entonces sale agua. Entonces a este átomo de carbono le está faltando un enlace aquí, porque ha salido oxidrilo. Y aquí falta otro enlace, este carbono, porque el otro hidrógeno se salió. Y aquí forma agua. Entonces a cada uno le falta, entonces se juntan los 2 carbonos y forma el anillo. A ver, vamos a ver la siguiente. Aquí está. Entonces se han formado los anillos. En otras palabras, el anillo que se formó, si quieren, es así. Entre este carbono, este oxígeno de ahí sale y esto. Entre este otro carbono y esto que sale. ¿Ya? Y podía ser entre esto, que también podía ser, y el otro. Pues, entre esto. Sale hidrógeno, oxidrilo y hidrógeno. Esta es. Entonces son los anillos. 3 anillos que se han formado. Y por supuesto está quedando todavía algunos oxidrilos que no han participado en las reacciones. Los 2 grupos cetónicos que no estaba reducido y hay un grupo oxidrilo que se ha transformado de grupo cetónico, se transforma oxidrilo. Y esta estructura sufre varias reacciones químicas. De metilaciones, por ejemplo. Y eso ya saben qué significa de metilación, que sale un grupo metilo. El grupo metilo es este. Que significa que aquí hay carbono e hidrógeno 3. Entonces eso es desmetilación. Entonces aquí ya no tiene el grupo metilo. ¿Ya? Después me dice que hay descarboxilación. Entonces aquí yo tengo un grupo carbonilo. Entonces si ustedes se fijan, en esta esquina ya no hay esto. Esta parte se salió descarboxilación. Ahora hay una oxidación. ¿Dónde se ha oxidado? Se ha oxidado en esta parte. Ahí ha entrado oxígeno y hay un grupo cetónico. Y hay otras reacciones más. Así hay una montonera para llegar a esta estructura. ¿Ya? La idea no es detallar, hemos dicho, ¿no? Porque si con cosas generales nos estamos medio perdidos, si vamos a entrar en detalle, vamos a estar más perdidos que un chulupe en una avenida. Entonces, esto es una antraquinona.
¿Qué característica tiene un antraquinón? Si ustedes tienen en un anillo central, ¿ya? Que tiene los dos carbonilos. Y al otro lado igual, abajo también tiene otro carbonilo. Eso es sus características. Si hablamos de antraquinonas, pues tienen que tener estas características. Que tiene que haber un anillo. En ese anillo tiene que haber dos grupos carbonilos. ¿Ya? Y por supuesto, los otros son dos anillos aromáticos que están al extremo. Después vamos a entrar a una clasificación de estos. Dos anillos aromáticos. Pero la característica de las antraquinonas es que yo tengo un anillo y tiene los dos grupos cetónicos. Esa es su característica. A través de eso se identifican las antraquinonas. ¿Ya? Bueno, las antraquinonas generalmente tienen propiedades. O sea, las antraquinonas, algunas antraquinonas son colorantes también, por si acaso. Son colorantes naturales también. ¿Ya? Como en el caso de la purpurina, aquí hay otros más que son colorantes naturales. Pero aparte de esto, estas antraquinonas generalmente tienen actividad laxante. Son laxantes. ¿Ya? Después tenemos las tetraciclinas. Las tetraciclinas, sin tetra significa que están formadas de 4 anillos. Pero estas tetraciclinas, sufriendo una serie de reacciones, bueno, esta es una estructura muy complicada, que en realidad esta es la tetraciclina común y corriente que nosotros conocemos, que se vende como antibiótico. ¿Ya? Son antibióticos de amplio espectro, que generalmente se utilizan para bacterias gram positivas y gram negativas. Entonces, las tetraciclinas se forman siguiendo la ruta acetogénica. Y hay otros compuestos químicos, como el caso de los tropalones y los estilbenos, que generalmente en la naturaleza es muy poco que hay, pero hay. Y sus actividades también son muy interesantes, pero lo que sí hay poco. Por eso es lo que generalmente no lo mostramos en la estructura de estos compuestos químicos. De ahí tenemos, esa era la ruta de acetogénica, que en realidad casi hablamos de 2 compuestos químicos nomás, que son los ácidos grasos y los antraquinonas. No hemos hablado mucho. De ahí tenemos la ruta de ácido chiquímico. Y ya, el ácido chiquímico es eso, la estructura. Esa es la famosa ácido chiquímico. A partir de ese, así no lo vamos a ver ya directamente, vamos a poner qué compuestos químicos se forman, nada más. A partir de eso, entonces, se forman varios compuestos químicos. Por ejemplo, estas son las cumarinas. Esas son las cumarinas. Eso es la estructura de las cumarinas. Y estos son los lignanos. ¿Ya? Los lignanos tienen un anillo aromático y una cadena. De ahí tenemos, bueno, 2 anillos aromáticos. De ahí tenemos los taninos. Aquí yo puedo tener taninos condensados o taninos hidrolizables. Después yo puedo tener los fenilpropanoides. Fenil es anillo aromático, propanoides son los 3 carbonos que están unidos como ramificación con un doble enlace. De ahí tenemos las cromonas, que son parecidas a las cumarinas, sino que son isómeros nada más, que el grupo carbonilo está en otra posición, ¿no? ¿Qué característica tienen todos estos compuestos químicos siguiendo la ruta de ácido chiquímico? Si ustedes se fijan, todos tienen por lo menos un anillo aromático. Todos. ¿No? Todos tienen anillo aromático.
Eso es una de sus características, una forma de identificar qué compuestos se forman siguiendo la ruta de ácido químico, es que por lo menos tienen un anillo aromático. ¿Ya? Por ejemplo, los compuestos que sigan a través de la ruta isoprénica, generalmente son múltiplos de 5 átomos de carbono. Los que se forman siguiendo la ruta acetogénica son múltiplos de 2 átomos de carbono. Y los que siguen la ruta ácido químico son los que tienen por lo menos un anillo aromático. Esas son las características de cada ruta. Una forma de saber. En el examen, generalmente puedo poner eso, la que le estoy preguntando. ¿Cuáles son las características de los compuestos que se forman siguiendo las 3 rutas? Siguiendo las 3 características. Entonces, las rutas isoprénicas son múltiplos de 5 átomos de carbono, que la base es el isopreno. Las cetogénicas son múltiplos de 2 átomos de carbono, que la base es acetilcoenzima. Mientras que la ruta de ácido chiquímico, la base es ácido chiquímico, que por lo menos tiene un anillo aromático. ¿Alguna pregunta hasta ahí? La segunda ruta, ¿lo puede repetir, doctor, por favor? ¿Cuál es la segunda ruta para usted, pues? Es que mi internet no está bien y se escucha entrecortado. No, pero eso para usted, ¿cuál es la segunda ruta? Pues para que te conteste. ¿Cuál de las rutas no tiene claro? Ya pues. Es que no se escucha bien, dicen, de verdad, mi internet está muy Por eso bajito. te Y estoy se escucha preguntando. la No es que no quiero contestarte. ¿Cuál de las rutas no tienes bien claro? Me imagino que las otras ya tienes anotado. ¿O quiere que repita de nuevo todo? Sí, por favor. Es que mi internet Bueno, es está otra cosa. Porque vos me dices la segunda ruta. Pero cuando me dices la segunda ruta, para vos, ¿cuál es la segunda ruta? Quizá para mí es otra ruta que lo que usted está mencionando. Si hablamos de la ruta de formación de los compuestos, de los metabolitos secundarios, solamente tenemos 3 rutas. Una de las rutas es de los metabolitos primarios, que todo lo que son los carbohidratos, eso lo hemos mencionado. Pero los metabolitos secundarios son 3. La ruta isoprénica, sus características son múltiplos de 5 átomos de carbono. Y la base es el isopreno, a partir del cual se forma. La base de formación, el isopreno. Mientras que la ruta acetogénica se caracterizan porque son múltiplos de 2 átomos de carbono. Y el compuesto base es el acetilcoenzima. Mientras que la ruta de ácido chiquímico se caracteriza, tienen por lo menos un anillo aromático. Y el compuesto base de formación es el ácido chiquímico. Gracias, doctor. Yeah. ¿Alguna pregunta hasta ahí? En el examen se pregunta también todo lo que se habla. Por si acaso. Hay otra ruta, bueno, se llama una ruta mixta, ¿ya? Que generalmente son compuestos químicos que se forman siguiendo 2 rutas. Bueno, también tenemos un metabolito secundario que se van siguiendo todas las rutas, que son los alcaloides, no se olviden. ¿Ya? Aquellos que se fueron siguiendo 2 rutas, que en este caso el ácido chiquímico y acetogénica, generalmente forman los flavonoides. Se forman los flavonoides. ¿Ya? Una de las estructuras que ustedes que están viendo, estos se forman siguiendo la ruta acetogénica.
Y esto que tiene un anillo aromático que está suelto siguiendo la ruta de ácido chiquímico. Los flavonoides también son colorantes naturales. Hasta ahorita hemos visto ya, ¿cuántas clases de colorantes naturales hemos visto? ¿Alguien me puede indicar? En los carotenoides vimos 3 clases de colorantes. Ya, hemos dicho 3 tipos de colorantes naturales. Uno eran los carotenoides y el otro, ¿ya se olvidaron? ¿Tan rápido? Ya pues, ¿cuáles son esos 3 tipos de compuestos químicos considerados como colorantes naturales? Antraquinonas. Ya, esos son las quinonas, después vamos a hablar de las quinonas. Uno es, entonces, ya hemos dicho que son los tetraterpenos, que son los alfa caroteno, beta caroteno, gamma caroteno, los licopenos, todas cuestiones son tetraterpenos. Esos son los colorantes naturales. Y el otro hemos dicho que son las antraquinonas, por si acaso. Las antraquinonas en química orgánica aseguran avanzar las quinonas. Dentro de eso están las antraquinonas. Ahí tenemos benzoquinonas, naptoquinonas, antraquinonas, antraquinonas, etcétera, etcétera. Pero todo eso, algunos son colorantes. Y el otro grupo de los colorantes son los flavonoides, estos que ustedes están viendo. Esos son colorantes también naturales, que de alguna manera también son colores fuertes, como el caso del curupau. ¿Conocen curupau? No, no conocen, no es curupau. Hay una... Achiote. ¿Ah? Achiote. Quizá no es achiote. Por ejemplo, uno más conocido, por ejemplo, la uva negra. ¿Ya? Ese uva negra que da ese color intenso medio violeta, esos son flavonoides. ¿Ya? Por ejemplo, después hay otra plantita que en noviembre generalmente en una semana produce y se cae, que se llama así chiquititos, bolitas, que es rojitos o así medio lilas. ¿Cómo se llama? ¿Esto no es el urucú? Guapurú. Guapurú es, no es urucú. Sí, guapurú. Guapurú es. Y aparte de eso, estos flavonoides también se encuentran en flores. Esos colores que tienen amarillo intenso, rojo intenso, son flavonoides. Pero son otro tipo de compuestos químicos, ¿no? Entonces también, hay unos compuestos químicos que se llaman xantonas. Bueno, estas xantonas, ¿dónde hay? Generalmente hay en la chicheiru y en ocoro. Ese color amarillo que da a los frutos son las xantonas. ¿Ya? Que también son antioxidantes. Todo esto son antioxidantes, por si acaso. Al igual que los carotenoides, que lo hemos mencionado, que son también antioxidantes. Y ahí termina la unidad. ¿Qué hora es? Son las 3:30. Bueno, dejaremos en esto, a pesar de que el próximo
Miércoles no vamos a pasar, aunque hubiera querido avanzar. Pero ya. Dejaremos en esto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no preguntan, voy a tomar asistencia.